Bienvenidos, bienvenidas, un gusto, un placer estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo un tema tan importante de cómo superar el duelo. Esta es la cuarta sesión, no significa que sea la última porque va a estar abierto todo esto por lo interesante del tema, por los comentarios que han salido y por toda la riqueza que hemos empezado a platicar. Empezamos viendo primero el duelo desde la tanatología. Empezamos viendo cuáles son las etapas. Si no lo has visto, te recomiendo que te regreses. Está el video uno, 2, 3. Este es el 4. Y en el uno estamos hablando de las etapas del duelo, qué significa el duelo, visto desde la tanatología. En el video 2 hablamos si estás atorado en una etapa, que sepas cómo lo estás manejando, si estás atorado, si no, etcétera, etcétera. Y en la sesión pasada, que es el video 3, empezamos a hablar desde el transgeneracional. Mucha tela de dónde cortar. Aquí le cedo la batuta a mi amiga Francisca Basualto desde Chile y Ivonne Hernández desde México, una servidora, pero se quedó mucho en el tintero. Entonces, amiguita Fran, voy a empezar con una frase que nos quedamos en la última sesión. El amor no es más importante que el orden, lo voy a repetir de nuevo. El amor no es más importante que el orden, porque hablábamos, si voy a hacer un pequeño resumen, un pequeño abstracto, hablábamos de la orden, del equilibrio de los papeles del papá, de la mamá, cuando fallece el papá, que el abuelo toma el papel a veces de papá y es papá, abuelo y todo, y energéticamente cómo se manejan todas estas cosas. Entonces, en todo hay un orden. Así que, si continuamos hablando de esto, mi querida amiga, platícanos. El amor no es más importante que el orden. ¿Por qué? Mira, ¿cómo están? Saludo a todas las personas y con esta frase, el amor no es más importante que el orden, se me viene a la cabeza un caso que tuve que es una persona que se había separado de su pareja. Y en esta separación, ella hizo todo para recuperar a esta persona. Todo. O sea, probablemente hay detalles que no sé, pero me manifiesta que sintió hasta que se había humillado para poder recobrar esta relación. Y ella me dice, la pregunta es, ¿y tú no harías todo por amor? Y de ahí viene que el amor no es más importante que el orden. Y yo le dije que no, no haría todo por amor, porque desde el concepto que nosotros tenemos de amor, tomando en cuenta muchas cosas, tomando en cuenta el año en que vivimos, la década, el lugar, las creencias, tomando todo eso en cuenta, hay muchas cosas que son bien vistas, pero no son correctas. Nosotros habíamos hablado un poco esto con Ivonne, que nosotros alabamos mucho cosas, que las vamos a ver ahora, alabamos mucho cosas que muchas veces no es correcto. Entonces, claro, una persona que no tiene claro esto, probablemente le haya dicho a esta consultante que yo tenía enfrente, le hubiese dicho, sí, todo vale, y no. Para tener una vida lo más tranquila posible dentro de todas las variables que existen, porque hay muchas variables en la vida, el orden, siento yo, que es una de las cosas más importantes que existe en la vida. Sin orden, no hay armonía, por ejemplo. Sin orden, no podemos ver, no podemos ver, no alcanzamos a ver los desequilibrios que nosotros podemos estar haciendo. Entonces, si seguimos desequilibrando y seguimos echándole peso a una persona, a una situación, entonces, visto desde el punto de vista desde el duelo, que la persona experimenta pérdidas significativas, y cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando de la pérdida de una ilusión, la pérdida del trabajo, la pérdida de dinero, la pérdida de un ser querido, y todo lo que abarca esto como de, de una expectativa,
vamos a generar y vamos a resolverlo según lo que nos ha enseñado Ivonne en tiempo presente. En los videos anteriores podemos ver cómo Ivonne nos ha enseñado cuáles son las etapas del duelo y desde ahí poder conocerse. Que teníamos un padre, que teníamos a una madre con hijos. Y hasta aquí la figura está equilibrada. Y habíamos hablado de que este padre se había ido, había conocido a otra persona, se fue, dejó a esta mujer con sus hijos o con su hijo, y aquí hacemos que este abuelo baje. Baje significa que ya no asume la posición de abuelo, sino que baja a otra generación hacia la posición de padre porque va a ayudar a su hija con la educación de sus nietos. ¿Ya? Y lo que nosotros vimos fue esta generación. Entonces, en tiempo presente. Y en tiempo presente, ¿qué es lo ideal que hicieran? Todo lo que Livón enseñó sobre tanatología. Momento presente, yo veo las etapas del duelo, las paso, las repito, me voy observando y autoobservando y me hago acompañar. Pero si yo veo esto desde el transgeneracional, yo deduzco, porque yo estoy, que este abuelo es muy probable que tampoco haya sido criado por el padre. Y que lo haya creado un tío, pero que el padre se haya ido por la razón que sea. Y esta probabilidad, la probabilidad es altísima de que a este padre también le haya pasado lo mismo arriba. ¿A dónde voy con esto que les quiero decir? Que aquí el duelo lo hace el afectado en momento presente y además lo hace por él y lo hace por él. ¿Ya? Claro, nosotros en el encuentro pasado habíamos quedado en el momento presente. Y en el momento presente hago el duelo por mí. Pero vamos a suponer que la persona que va a la consulta es este chico. ¿Ya? Es este chico. Con la edad que le pasó, si es pequeño, probablemente le costó mucho resolverlo. Le costó mucho gestionar sus emociones. Con una madre que probablemente estuvo muy pendiente también de lo que a ella le pasaba, de su dolor, tratando de gestionar y que tal vez su marido tal vez volviera. Había muchas cosas que esta mujer también pasaba y este niño le cuesta hacer el duelo. Entonces, este niño probablemente llega a consulta más adulto y dice, y no sé por qué me pasó. Y no sé por qué me pasó porque yo, en teoría, ya lo tengo listo, lo tengo resuelto. Ya mi papá se fue o nos abuenamos con mi papá, pero hay algo que me pasa. Y me caso y tengo miedo que me pase lo mismo. Y tiene un miedo, y tiene un miedo, y tiene un miedo. Y cuando empezamos a ver su árbol, este miedo viene de otras generaciones. Y este personaje, este consultante, que eligió de alguna manera venir con este programa para reparar a sus ancestros, sí puede hacer el duelo de su abuelo y de su bisabuelo. ¿Ya? Lealtades ocultas. Había yo escuchado esa frase, de lealtades ocultas, que cuando estamos repitiendo el mismo patrón, si retomamos lo que hemos hablado en las sesiones pasadas, que si vamos como que en espiral hacia arriba y paso yo por el mismo punto y no tengo resuelto algo,
se vuelven a representar la misma escena, pero con otras personas, para que yo lo pueda sanar. Pero hay veces que energéticamente a lo mejor ya lo traía y yo ni sabía y resulta que se sigue repitiendo el patrón, se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Pero ahorita mencionaste algo muy interesante. Entonces, el nieto, vamos a llamarlo así, está repitiendo un patrón inconsciente, porque no lo hacemos consciente de lo que hizo el abuelo o a lo mejor el bisabuelo. Eso es una lealtad oculta, a eso se le llaman, por ahí va más o menos. ¿ya? Pero lealtad oculta como que viene implícito la explicación. O sea, yo soy leal a ti, ¿no? Voy a hacer todo lo que tú pides o todo lo que tú hiciste porque soy leal. Yo siento desde aquí que bajamos con más que lealtades, que sí es un concepto, bajamos a sanar muchas cosas. Y también siento que todo es oculto desde el concepto que es inconsciente. ¿Ya? Entonces, también, también la visión y la mirada de que nuestros ancestros no son culpables de lo que vivimos hoy día. Así como tampoco nosotros vamos a ser culpables de lo que van a vivir las generaciones que vienen. Porque cada persona de nuestro árbol ha hecho lo mejor que ha podido con los recursos que tenía, con el conocimiento que tuvo y las circunstancias que le tocaron. Y generalmente nosotros, además de heredar los patrones, además de heredar las creencias y estas lealtades invisibles, como tú mencionabas, también heredamos culpas. Entonces, hay un mix, es como que nosotros venimos como, con un mix y tomamos todo porque lo vamos a mejorar. Ahora, cuando estamos en este espacio, antes de bajar a la tierra, pero cuando estamos haciendo nuestra ruta de vida, estamos viendo qué patrones vamos a tomar y qué familia es la más apta para poder reparar todo lo que está sucediendo, eh, también hay una ayuda. O sea, no es que nos digan, toma todo esto y bajas con todo y, y te las arreglas tú. O sea, no todo se nos es dado. ¿Ya? No todo. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué sucede? Una prima se va con una cosita, un primo se va con otra, yo con otra prima podemos compartir eh, como deudas o trabajos que hacer, entonces como que se va dosificando para no sentir que todo lo traemos nosotros, porque cuando estamos como en un tema, cuando estamos en algo muy doloroso, a veces sentimos que somos solo nosotras las que estamos viviendo eso. Y yo me he topado con árboles, en mi propio árbol, que vemos varios que tenemos una dosis una dosis de reparar algo o de darnos de cuenta de algo o de tomar conciencia. Eso sirve saberlo para sacarle un poquito de aire a este globo que está como, a veces está muy inflado, muy tenso. Pido la palabra. Yo estoy un poquito en desacuerdo con estoy un poquito en desacuerdo con la frase de que el amor no es más importante que el orden. Así va, ¿verdad? Yo creo que es igualmente, porque en la jerarquía, en las relaciones, pues sí, uno no quiere ocupar el papel de abuelo o de mamá o de papá cuando no le corresponde, pero es igualmente importante. No siento que uno sea más que el otro. Es nada más un comentario. Sí, está perfecto, está perfecto. Es más importante el orden que el amor porque probablemente son igualmente importantes, pero hoy día en la sociedad vale más el amor que el orden. Entonces, desde ese punto de vista, es más importante el orden que el amor. O sea, me refiero a que concentrémonos primero en el orden, porque el amor viene dado por el orden, ¿se entiende? A eso me refiero porque, y por eso di el ejemplo,
de esta chica que venía como pensando que todo se hacía por amor. Efectivamente, es todo importante, pero eh, el amor, solo el amor, no da el orden, pero el orden sí te facilita el amor, ¿entiendes? Un poco a eso se refiere. Gracias por tu intervención porque aclara muchas cosas. Viendo esto y viendo la perspectiva de diferentes puntos de vista, en el ejemplo anterior, la sesión pasada habíamos hablado del ejemplo de, por ejemplo, la mamá que fallece y la hija mayor que toma el papel de mamá como hermana mayor, toma el papel de mamá ante los hijos pequeños, ¿no? Hasta ante los hermanos pequeños. O el hijo mayor que toma la postura del papá cuando fallece el papá o se va de la casa o lo que quieras, y el hijo mayor toma la postura de papá ante los hermanos. Al final de cuentas, energéticamente platicábamos que para este que está representando dos papeles, representa el papel de hijo mayor y de papá. O sea, energéticamente es una carga muy, muy pesada. Entonces, hablando desde este punto de vista, que el orden es más importante que el amor, desde este punto de vista, podríamos entender que todo lleva un orden, todo lleva un orden. ¿Para qué? Para que esta energía que está cargando esta persona no sea tan pesada, porque puede ser que nos gane el amor ante los demás y yo me pongo esa mochila que no me pertenece y me cuesta mucho trabajo. Entonces, desde este punto de vista, entiendo yo, tú me corriges si así es, mi amiga. Entiendo yo que el orden es más importante de que el amor. Ahora, siguiendo la misma frase y definición que me gusta que dan los 3 días de tu amigo Víctor Ayala, vuelvo a tomarlo como ejemplo, pero me gusta mucho esta definición que canalizan los 3 días, donde ellos dicen, el amor es unidad, orden y armonía. Ese es el amor, unidad, orden y armonía. Donde no hay unidad, donde no hay orden y donde no hay armonía, definitivamente no hay amor. Es otra cosa que ha sido disfrazada, así es como ellos mencionan. Entonces, de ahí que el orden tenga que ver para lograr una armonía. ¿Para qué? Para que todos estén bien, tanto el hijo mayor representando su papel de hijo mayor, sabiendo que está igual que los otros. Pero sí se tiene, entiendo yo, ayúdame, porque eso es algo que me costó trabajo entender. Ahí te pido ayuda para que me lo expliques y opinen las demás también. A mí me costó trabajo entender, y eso por mi orgullo lo admito, que el mayor representa un papel y por ser el hermano mayor, pues tiene cierta jerarquía. Y entonces los que somos los menores, el menor estamos como que, ¿cómo crees que yo te voy a respetar tu jerarquía al mayor? Los chiquillos somos los que brincamos cuando en cuestión de familia y nos queremos brincar ese orden. Y ahí es donde viene el orden. Algo así, a ver, platícame y van comentando las demás chicas también. Mira, nada más yo quiero preguntar, entonces ¿eso es lo que te genera la culpa? No necesariamente, pero puede ser. Eso va a depender también de la gestión que uno tiene de la culpa propia y también de la que viene del árbol familiar, porque también el árbol familiar tiene culpa y probablemente existe la opción, existe, que también sea atraída desde el árbol para que tú la puedas gestionar bien. Pero ¿por qué desde, a ver, pero la culpa, ¿por qué la traes tú? No, esa no lo entiendo. Porque mira, porque de alguna manera, pero esta es tu abuela, ¿ya? Y, y, y tu abuela está esperando a tu mamá en la guatita, ¿sí? Y tu abuela le sucede algo en su vida, ya sea, le sucede lo siguiente. Tu abuela estaba en su casa y, y llegó alguien a tocarle la puerta, ella no abrió,
y horas después se da cuenta que era su marido el que le golpeaba la puerta porque venía herido y lo encuentra muerto en los pies de la casa, ¿ya? ¿Qué le va a generar a esta abuela probablemente? Probablemente le va a generar culpa por no haber abierto la puerta cuando la sintió, pero ella no abrió porque no la habría desconocido, porque no la extraña, ella no abrió y cuando se dio cuenta y abrió la puerta, vio a su marido que estaba tirado en la puerta de la casa y ella embarazada de tu mamá. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se entiende la historia? Esa culpa, ¡pah!, entró en ella, duró probablemente mucho tiempo, y este bebecito que está aquí, este feto que está aquí, a los 5 meses de gestación, 20 semanas, ya tenía sus óvulos. Y esos óvulos que están aquí adentro de este feto, viene ya con una carga emocional. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya. Nace esta bella mujer con óvulos, con mucha carga emocional, y queda embarazada de la Pati. Y de aquí, la Pati nace con una vida feliz y no sabe por qué tiene culpa, por ejemplo, y se culpa, y se culpa, y se culpa, y se culpa. Bueno, probablemente, en esta historia que yo te cuento, esta culpa viene de aquí. Por ejemplo. Y ya hay una vibración energética en tus genes con esa culpa. Y cualquier cosa que se parezca a aquello, porque no necesariamente uno nace con culpa. Y uno dice, estuve hasta los 17, 20 años sin culpa y de repente me nace la culpa y no sé por qué tengo culpa. Y se gatilla a la misma edad que se gatilló la culpa a la abuela. Todas las resistencias son normales. Súper normal, escucha esto y déjalo pasar. Escucha y déjalo pasar porque es normal que uno tenga una resistencia grande a esto. Más cuando le sucede a uno, es más difícil que te haga sentir, porque lo que hace la mente es defenderse, ¿ya? Así que no hay problema, vamos a seguir. Es más fácil cuando veamos otros árboles distintos, te hagan sentido, tal vez no de la culpa, pero te hagan sentido un poco cómo funciona, porque esto es como, estamos viendo un poquito la mecánica de cómo funciona una. Porque es muy interesante cómo podemos llegar con patrones heredados que nosotros ni en cuenta. Entonces, a mí me causó muchísima sorpresa porque yo no lo entendía, ni lo creía, obviamente, mucho menos lo creía. Sin embargo, había una situación X específica en mi vida que era muy repetida y que a mí me estaba costando mucho trabajo manejarla, sin entenderla. Cuando empiezo a ver que se repetían patrones de conducta en mi familia, eso que ya me quedó claro cuando lo mencionaste la vez pasada, que ellos representan para que a mí me pueda ayudar a trabajar algo, yo no entendía en mi vida el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y entonces algo mencionaron respecto a lo que tú estás mencionando de que puede ser heredado. Yo decía, como que, ¿cómo puede ser heredado? Yo lo entendí desde este punto, lo entendí así. Al final de cuentas, todos somos energía. Todos somos energía. Las emociones son energía, todo. ¿Qué habrá sentido mi madre cuando me tuvo a mí en su vientre? No lo sé, no tengo ni la menor idea, pero esa energía, uno como bebé la siente, todos los bebés se sienten. ¿Qué pasa? Porque si la mamá está triste, enojada, frustrada, el vientre se tensa. Le llaman contracciones. Esas contracciones van llenas de mucha información emocional. Esa información emocional queda grabada a nivel energético en mis células. Y yo nazco con eso. Pero yo no sé. Pero ¿qué sí me ayuda a entender? A mí me ayudó a entender que mi trabajo, mi problema no era la culpa, era otra situación. Sin embargo, yo me culpaba porque no podía manejar X situación. No voy a mencionar cuál, nada más X situación. Pero yo me culpaba porque no la podía resolver y yo no entendía porque yo hacía todo lo que yo creía que era necesario y otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo decía, bueno, ¿a qué estamos jugando? O sea, como que ¿a qué estamos jugando si estoy haciendo todo lo humanamente posible en mi cabecita? Era lo que yo decía.
¿Qué pasó? Cuando yo entendí que no era mío y que por alguna razón esa información estaba ahí energéticamente, genéticamente, emocionalmente, llámalo como quieras, no podía ni siquiera entenderlo, me fue más fácil soltarla, me fue más fácil perdonarme y me fue más fácil hacer los pasos que yo tenía que hacer sin aferrarme tanto. Bien o mal, no lo sé, me ayudó y me ayudó muchísimo. Me ayudó a entender que no todo es culpa mía. Hay cosas que pasan, hay situaciones que pasan. Porque el fin último es soltar y dejar ir y nosotros empezar a sacar cargas. Entonces, cuando tú me dices, Ivonne, por ejemplo, ¿entendí así? ¿Esto es así? Sí, todo bien. Porque eso te ayuda y no le echa más peso, no le echa más carga. Así que, fantástico, también se puede entender así. No es como, lo bonito de esto no es una rigidez, y me acordé un poquito de tu pregunta. Me acordé algo que tú hablabas de el orden. Y por supuesto, el que viene primero tiene una prioridad distinta al que llega después. ¿Ya? Y esto es un poquito lo que hablábamos en el encuentro anterior. La primera mujer, el primer hijo, tienen energías distintas. Una familia con hartos hijos, hartos hijos. Y la persona que me viene a ver es la mujer que está aquí, y esta mujer yo la voy para que entiendan, siempre yo lo pongo en un cuadradito a la persona que está consultando, para que podamos ver un poco, sepamos a qué nos referimos. Y esta mujer me dice que tiene muchos problemas, muchos, con sus hermanos. Y sus hermanos la ven como que si ella fuese económicamente exitosa. Y cuando están en cenas y en mesa, se lo dejan ver, pero de mala manera, desde su perspectiva de mala manera, y le deslizan cosas como, pero si tú tienes más, que tú tienes esto, que tú... Y ella entonces iba por un conflicto con sus hermanos. Ella no es la primera hija, es la cuarta hija, ¿ya? Y dentro de la conversación se desliza que esta familia tiene un hermano, que este hermano necesita ayuda económica, ¿ya? La necesita. No puede generar eh, dinero por sí solo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todos los hermanos, mes a mes, juntan plata y se la pasan a este hermano que la necesita para que él pueda subsistir. Sus padres estaban vivos. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí es súper interesante el movimiento que hizo la mujer, porque hizo un movimiento. Explicándole yo lo mismo que estamos hablando aquí. Mira, tú no eres la hermana mayor, si alguno de tus padres estuviese muerto, probablemente no sería malo que tú tomaras ese rol, o sea, el primero tomara ese rol, pero tú eres hasta la cuarta, o sea, déjate llevar. Pero tu mamá está viva. Plantéale a tu mamá que ella recopile la plata. Porque, ¿qué pasa? La consultante, además, le costaba mucho recopilar la plata, porque los hermanos se echaban hacia atrás y había una resistencia. Y me dice, voy a hablar con mi mamá y le voy a pedir que ella recopile la plata para el hermano. Un mes después, llega esta mujer nuevamente. Me dice que habla con su mamá, que la mamá además estuvo de acuerdo, que ella no tenía ningún problema en recuperar la plata. Y que el primer mes ninguno de los hijos dijo nada y le entregó la plata a su madre en el tiempo, en el momento que necesitaban la plata, y no pasó nada. Y me dijo que solo ese hecho
de haber ordenado ese acto, no recibió llamadas de sus hermanos eh, deslizándole y me estás llamando de nuevo para la plata. Y, o sea, esta persona dice que se le arregló mucho la relación, mucho. Se le comunica a los hermanos que la mamá va a recibir la plata y los domingos de almuerzo desaparecieron. ¿Se entiende? Ese hecho, solamente ese movimiento que hizo esta mujer, que fue haber conversado con su mamá y haberle dicho, mira, es tu hijo, lo mejor es que todos tus hijos, porque ¿quién le hace caso a la madre? Los hijos, no el cuarto hijo que viene a ser casi que el menor. Es más difícil, hay más resistencia. Bueno, fue fantástico. Y ni les digo esta mujer todas las cosas que resolvió, porque todos los meses venía porque me decía esta cuestión, parece magia. Pero no era magia, era un orden. Imagínense lo desorden que había o la resistencia que con una cosita que hiciera esa mujer se le arreglaba la vida o se le arreglaba un aspecto de la vida que la tenía ella complicada. Y ella me decía, son mis hermanos y todos los domingos cenamos con mis papás. Entonces, para ella los domingos fue, fue distinto, fue diferente. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a poner mi ejemplo. Yo me quedé sin marido participando en la vida de mis hijos y llegó un momento en que mi hijo mayor y yo éramos como pareja sin serlo, ¿no? Emocionalmente. Yo me apoyaba en él mucho, inconscientemente, ¿no? Pero al mismo tiempo él quería ponerse al tú por tú y yo, pues, ¿cómo? Si yo soy la mamá, entonces no había un orden, había un desequilibrio. Cuando nos cae el 20, gracias a Dios a terapias y todo es, ubícate, te guste o no te guste, tú eres el hijo y yo soy la madre. Y yo también aceptar que la voy a, perdón tía, a cagotear, pero soy la madre. Y tú no puedes brincar, pero yo tampoco me voy a recargar en ti emocionalmente. Pregunta, Fran. Me queda muy claro en, por ejemplo, lo que pusiste, o bueno, lo entiendo porque estaban los papás, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando no están los papás y el hermano mayor, pues resulta que toda irresponsabilidad, toda irresponsabilidad? ¿Qué pasa en estos casos? Cuando a veces hay decisiones que tomar, hay cosas que hacer, papeles que arreglar, cosas que se tienen que hacer y que como hermanos se ponen de acuerdo y todo, pero resulta que a veces los del medio, quisiera poner un ejemplo de donde son varios hermanos, y los del medio son los más coherentes y los mayores, vamos a suponer, los dos mayores no tanto y los otros dos, el del medio y el más chico son los más coherentes, por llamarlo de alguna manera. Pero el que es el mayor y causa desconfianza ante los demás. ¿Hay, hay manera de que se pueda poner orden o de plano no? A ver, es que primero tienes que ver que uno cuando ve estas cosas, las ve porque ve un conflicto, Sí, porque ¿ya? normalmente causan conflictos y les causan unos conflictos muy grandes al resto de los hermanos y enojos y resentimientos porque tú, que bla, 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 etcétera. Entonces, Es por que eso no todos, pregunto. no para todos, eso es un conflicto. El árbol que yo te mostré era porque la mujer venía con un conflicto. Si a mí, esta mujer, vamos a suponer que es la misma mujer, con los mismos hermanos, con la misma situación, con padres vivos, y a mí me comenta esto como situación, mira, yo soy la que recopilo la plata con mis hermanos, pero para ella no es un conflicto, yo no toco eso, yo no lo toco, ¿ya? Entonces, tiene que haber un conflicto. Ahora, no están los padres, vamos a suponer que no están los padres. El hijo uno vive su vida, ¿ya? ¿Y qué a los otros? Por supuesto que tenéis que salvar con los otros.
Yo lo que estoy mostrando no es una situación ficticia, es una situación real. Y cómo estoy mostrando que como con un pequeño movimiento, esta mujer pudo arreglar un roce con sus hermanos. Ahora, ¿qué sucede con este árbol que yo acabo de mostrar? Este árbol lo estudiamos y lo conversamos, ¿ya? Entonces, así, muy superficialmente, si hay hermanos, el hermano uno no está y tengo que resolver con los otros dos, resuelvo con los otros dos, no tiene nada de malo. Entonces, pero sí, uno puede, con ciertas cositas puede ordenar el momento presente, ¿ya? Pero sí hay muchas cosas que pueden mejorar, pero las mejoro yo, en mí. O sea, yo le dije a mi madre, vamos a suponer que yo soy la consultante del tema con los hermanos. Mamá, ¿qué te parece si tú recopilas la plata? Y me dice, sí, hijo, yo la voy a recopilar. O sea, yo me estoy arreglando. Que eso haya tenido un beneficio con los hermanos, perfecto, porque hubo un orden. Pero soy yo el que tenía el conflicto. Y yo creo que hay que darle oportunidad a todos de jugar su papel de ser adultos y en el rol que les corresponde. Y no ser ni pobrecito el que recibe, ni pobrecito el que no da, sino que cada quien se haga responsable de su vida en la medida que pueda. Qué padre, tú tienes tus prioridades y primero verlas por ti y con tu núcleo familiar a quién vas a decidir qué es la jerarquía, la organización. Los demás vienen sobrando, no que no sean importantes, lo son y mucho, pero primero tú estás poniendo orden en tu vida. Quedé reflexionando una palabra que dijo Georgina que me gustó, digo, entre todas las demás que también, el ser adulto. Entonces, si manejamos el lograr ser adulto desde la congruencia y desde esa congruencia, si nos vamos a esa definición del amor que es unidad, orden y armonía, lo que cause unidad, lo que cause orden y lo que cause armonía va a estar bien. Y tiene que ver desde la congruencia, desde la adultez, pero es algo interior. Y lo regresaste muy bien, Fran, cuando tú dijiste, tiene que ver con mi persona, que tanto yo quiero estar en ese estado, porque es válido que no todas las personas quieran estar, que quieran ni siquiera sentirse bien, o sea, todo es válido. Si yo regreso a mí y busco mi orden, busco mi congruencia, entiendo yo y es con lo que me quedo, porque es lo que ahorita me cayó el 20, dijéramos en México. Es como lo que me quedo. Yo le doy ese respeto que se merece ese adulto, independientemente si se lo gane o no, ese hermano mayor. Le doy ese respeto, le doy esa oportunidad de decir, oye, hay que hacer esto, pero si él no quiere hacerlo, es válido. Es válido y entonces yo digo, ah, bueno, pero yo sí quiero, adelante. Y entonces a veces el hermano menor son los que empiezan a tomar eso, pero ahí entiendo yo, creo que ya no se desbalancea el orden. ¿Por qué? Porque no quiere y es respetable y es válido. Ahora, no todo tiene que ver con dinero, no todo tiene que ver con muchas cosas, no, es simplemente el respeto. Te respeto porque eres la jerarquía de los hermanos. Y ante ese respeto, te pregunto y vemos, ¿ya? Y vamos trabajando. Se es más marcado cuando somos niños, pero cuando ya somos adultos, pues yo creo que es la parte humana padre que nos ayuda a vernos, a entendernos y a poder regresar a esa unidad, ese orden y esa armonía. Y Sí, aquí es donde con lo que me quedo. y aquí con esto como que termino en el sentido de que cuando yo digo que le corresponde al hermano uno, ¿ya? Ese hermano uno es el que dice, hermanos, sentémonos en la mesa, hay que hacer esto, yo no lo puedo hacer, ¿lo puedes hacer tú tres? Y dice, sí, ah, perfecto. Este detalle que yo estoy hablando generalmente no se hace. ¿Se entiende lo que digo? Si yo converso, el hermano uno conversa con el dos y todos están de acuerdo con que el último
se responsabilice de algo, perfecto. Estamos todos y no estoy pasando por nadie. Estoy hablando también en el mundo ideal. Este mundo ideal de esta familia que yo les ponía con esta mujer que tenía conflicto con los hermanos. Pero eso no fue así. Eso fue democráticamente pedido por la madre. Tú te vas a hacer cargo de esto. Y los hijos, 1, 2 y 3, se sintieron pasados en gato. ¿Cómo no iban a tener conflictos con la 4? Que era la que manejaba el dinero. Entonces, no es que tenga que ser rígido, no, es te veo, sé que existes y te respeto por eso. Hagamos algo. ¿Quién lo puede hacer? Porque yo no puedo. Entonces, a eso se habla, eso es hacer este acto que yo les estoy diciendo también es un acto de orden y de amor. Imagínate que el hermano 6 dice, vamos a armar una reunión y tenemos que ordenar esto, y le pregunta al uno, ¿tú puedes? El uno ya se siente visto. No, no puedo. El hermano 6 le pregunta al 2, ¿tú puedes? No, no puedo. El 3, ¿tú puedes? Sí puedo, perfecto. Y todos se ven incluidos, porque los estoy incluyendo. La mamá, en este árbol que puse, inconscientemente, todo con mucho amor, te saltó a los hermanos mayores. No se sintieron vistos. ¿Ya? Esto de manera muy inconsciente, esta cuestión ni se habla. Ellos no se dan ni cuenta de manera consciente. No se dan ni cuenta de lo que pasó. Pero no me tomo en cuenta. Y esta conversación la voy a inventar. ¿Ya? Probablemente la señora del uno le dijo, ¿y por qué no te pidió a ti esa responsabilidad? Y empiezan a producirse cositas. Yo te veo y sé que existes. No necesariamente lo tienes que hacer, pero te estoy comunicando y te estoy preguntando. No necesariamente el hacer algo y el responsabilizarse de algo es la única manera de ejercer algo. ¿Ya? Una llamada, un WhatsApp, me estás viendo. Soy considerado, por ejemplo, ¿ya? Yo solamente estoy viendo el árbol, ¿ah? Que hice. Esos actos son importantes para cada uno. Y claro, y como estaba la mamá viva, cuerda, la mamá lo hace. Entonces, el detalle de verte, de reconocerte y que no te excluyo de mi vida es importante. Veo, existes, eres importante para mí. También son movimientos que se hacen con los hijos que no están vivos, que fallecieron. Y uno les da su lugar en el árbol. ¿Ya? Entonces te veo, existes, le pongo un nombre, porque es parte del clan y ocupa un lugar. ¿Ya? Entonces, a todos te veo, sé que estás ahí, sé que existes. Simplemente el tomarlo en cuenta, yo creo que sanaría tantas cosas personales y de la otra, porque, oye, tantas cosas que tenemos a veces por no sentirme que me toman en cuenta, por llamarlo así, o la otra persona se siente ofendida porque no siente que lo toman en cuenta y ahí caemos en un círculo vicioso. Entonces, bueno, yo nada más para ya no adentrarnos más en este tema, me gustó esa frase de te veo y sé que existes y eres importante para mí. Son actos, y ponle las palabras que quieras, para demostrar un respeto ante, Resentires. ante tu clan, tus seres de familia, ahorita que estamos hablando de familia, ¿no? Entonces, En sí, todo me caso, gustó esa parte. y veámoslo con harta altura de mira, porque este es un árbol real, pero no es de un consultante. ¿Ya? No es de un consultante, es un árbol que yo hice para investigar. Y solamente aquí vamos a ver ciertas repeticiones, ¿ya? Repeticiones, qué pasa aquí, qué sucede acá. Esa es la finalidad para que veamos un árbol. El consultante está aquí encuadradito. ¿Por qué digo yo, este es un árbol real, esta persona no vino a mí, pero
es a él que yo estaba investigando. Él es el segundo hijo. Primero viene un pescadito, que ese pescadito es un aborto. El pescadito que se ve ahí, le pusieron un nombre y tenía su lápida en el pueblito, dentro del pueblito, esto en Europa. Nace la persona que yo estaba investigando, le ponen el mismo nombre del hermano que había muerto, se lo ponen a este triangulito que tengo yo acá, y esta persona cada vez que iba al colegio, camino al colegio, veía la lápida de él. O sea, el mismo nombre que tenía él, lo veía camino al colegio todos los días. Y esto lo comento yo porque él lo escribió en sus cartas. Estos hechos los escribió él, lo comunicó después. Tiene un padre, pastor protestante, y tiene un abuelo que también era pastor. Entonces veamos aquí un poquito que antiguamente era como se esperaba que el hijo tuviese la misma profesión del padre. Y esto ya ha cambiado harto, pero esto estamos hablando del 1700, o sea, toda la esperanza de que este hijo fuera pastor. Él es el segundo hijo. El segundo hijo, y aquí véanlo con altura de mira, viene con otra energía. Pero los padres generalmente tratamos a los hijos como si fuese el número uno. ¿Y qué pasa con él? Comillas, no gestionamos bien el duelo. Y vemos al que queda vivo como número uno. A los 11 años, este niño es ido a dejar a un internado privado. El viaje era como de 3 horas. Entonces él va en su carruaje con sus padres al internado y él comenta lo duro que fue estar en el internado, mirar por la ventana, ver cómo sus padres se iban en el carruaje. Dice que lo desgarró. Años después vuelve porque en el internado le va pésimo. No tenía muchas ganas este personaje de estar ahí y se vuelve pastor. Y al convertirse pastor surgen algunos delirios. Es muy, muy castigador con sí mismo, prácticamente lo echan. Y a sus 27 años comienza con su real profesión. Las características de ser un hermano que procede de un aborto no es siempre así, pero una de las características es que también viva un poco la vida de su hermano. ¿A qué se refiere con esto? Que viva lo que se esperaba del hijo uno, que fuera protestante. Y después que viva su vida. O sea, él fue protestante y después vivió realmente la vida que él quería, porque él toda la vida fue un súper, hiper comunicador. ¿De quién estoy hablando? Y es Van Gogh. Sí. Ahora, si yo veo todo esto, su vida no fue fácil desde un principio. Ese árbol que yo les acabo de mostrar, hay mucho hilo, mucha tela que cortar. Mucha, 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 porque hay mucha información ahí, en ese árbol. Pero podemos ver cómo va bajando cierta información, que puede ser fácil, puede ser una ayuda, como también puede ser compleja. Estamos hablando de un árbol del 1700, se pensaba otra cosa, era otro lugar, era probablemente muchas cosas más duras en términos de clima, de forma de educar, más rígida, sí, pero en el árbol de él se cumplen muchas cosas. Y uno dice, mira lo que está sucediendo aquí, mira lo que sucede acá, mira lo que sucede con la profesión, mira lo que sucede, cómo va bajando la profesión de él, mira lo que sucede cuando hay un hijo, una muerte
y viene después otro hijo, le pusieron el mismo nombre, o sea, venía con mucha impronta. Buena, mala, no hay que verlo así, es energía. Y él pudo algo sacar en sus cartas. Sus cartas fueron un medio de terapia muy importante para él. Él era un comunicador innato, además de comunicar con su pintura. Así que les dejo ahí mostrándoles el árbol para que vean un poquito la vida de Franco. Gracias, Fran. Entonces, si vamos cerrando, eh, me gustaría decir que si llegaste a este video y no viste los primeros 3 videos que anteceden a esta plática, les recomiendo que lo puedan ver porque queda mucha tela donde cortar. No significa que tengan una secuencia, sin embargo, de lo que hemos estado hablando en cuestión de ejemplos y todo esto les puede ampliar un poquito más el panorama. Ahora, otra cosa. Cada persona es individual, cada persona va a ver qué es lo que necesita trabajar. Si quieren trabajar este tipo de cosas, bueno, también les vamos a dejar información debajo de este video para que puedan continuar de forma individual trabajándola con nuestra información. Nos ponemos a sus órdenes igual para poder seguir trabajando. Y pues nos quedan más videos, más sesiones, más información por compartir que nos parece bastante interesante. Y si mal no recuerdo, amiga, vamos a seguir hablando de cómo poder lograr estar en paz en medio de una tormenta. Hablo de tormenta ante una serie de cambios, cómo se encuentra la armonía, la paz, la unidad, el amor propio, pero todo esto, ¿cómo lo encuentro? Cuando todo mi entorno se mueve, se cae, se desbalancea. ¿Cómo? Bueno, vamos a estar hablando un poquito más de esto en la siguiente reunión, en la siguiente sesión. Así que les invito a que nos sigan, que le pongan ahí clic en seguir en la campanita para que les avisen también más información sobre los videos. Y les vamos a dejar una liga para que la puedan compartir, ustedes que puedan ingresar si no están en el chat. En el chat de WhatsApp, ahí también pueden entrar para que tengan pues muchísima más información como esta. Gracias chicas, las que estuvieron en vivo, muchísimas gracias, sus comentarios importantísimos como siempre. Gracias mi querida amiga Fran, como siempre un gusto compartir contigo y las personas que nos están viendo, pues aquí nos siguen y si te gustó este material, lo puedas compartir. Así que nos vemos prontito. Gracias.